éticamente es supremamente reprochable ser servidor público. O sea, que no hay defensa y no es justificable ser servidor público. Si su acción resulta violando la propiedad privada en grado cualquiera, ya no se justifica. Creo que de ahora en adelante se van a empezar a ver más esfuerzos como en el que estamos inmersos, en las relaciones horizontal. Sí, O sea, que es sea un acompañamiento. un intercambio de semejantes y nunca ha sido más evidente para mí, pues, a la hora de dar clase. Sí, de alguna forma son como cosas prestadas. Y en ese sentido, pues, sí es como muy desolador el panorama, en el sentido en que, pues, no somos efectivamente dueños de las cosas. ¿No? O sea, estamos sujetos a una violación sistemática de nuestra propiedad. Pero nos han metido, obviamente, a través del sistema educativo estatal, o sancionado por el Estado, que es que sin Estado llegamos a la orilla del mundo y nos comen los monstruos. Pues claro, o sea, si uno escucha eso todo el día, por toda la vida y no se enfrenta a ideas concurrentes con esta misma, uno puede ir hasta la sepultura convencido de que el Estado es Dios. ¿Ya? Es más, es el Estado, o sea, el Deus ex machina. Y bienvenidos una vez más a Rompiendo Cadenas, un espacio de tertulia surgido de unos compañeros de la Universidad de las Hespérides en los que defendemos las ideas de la libertad, la enseñanza y la actualidad. Hoy tenemos aquí a Santiago Duzán, profesor de Derecho Económico de la Universidad de las Hespérides. Santiago, ¿la mano ahí? O sea, por fin, estaba claro que en España nadie brindaba. En Península no lo sé, pero aquí en Canarias se brinda ya. ¿Y brindando los ojos o...? En Alemania siempre los brindando los ojos, es obligatorio. Hablo mucho de Alemania, pero no es No. ¿Y por qué te reíste cuando leíste Derecho Económico? No me reí por decir derecho económico, sino porque miraste a esa cámara y yo estaba mirando esa cámara. Entonces, canal. Pero nada, la conversación es entre nosotros, la cámara está Perfecto. está por O si no, no récord. Ok. Santiago, yo te conozco un poquito, tengo mucho por conocerte, pero seguramente habrá muchos que no te sé. ¿Quién es Santiago Duzán Bueno, y qué recorrido tiene? Principalmente como dijiste, inicialmente, de hecho, principalmente profesor. Esa es como mi profesión preferida. Estudié Derecho, pero no puedo decir que soy un abogado. Espero que el par de clientes que tengo no vean esto. No, estudié Derecho, pero de nuevo, no me considero abogado, no puedo decir que mi actividad principal sea ejercer Derecho, sino que mi actividad principal es ser profesor. Y sobre todo, yo lo digo de esta forma, yo oficialmente soy abogado, pero de corazón soy economista. Siempre desde que empecé a estudiar Derecho me llamó mucho más la atención la economía. Llegó un momento en que ya era muy tarde, ya había avanzado mucho en la carrera y era pues, salirme de ella y decepcionar a mis padres por, digamos, dejar la carrera de Derecho a un lado y empezar de nuevo a estudiar economía o sencillamente seguir Derecho y esperar pues que en el camino pudiera dedicarme más a la economía. Pero entonces, tarde o temprano descubrí esta cuestión de que existe la posibilidad de decir cosas en la mitad del derecho y la economía. Y así fue como descubrir el derecho y la economía en las mesas económicas del derecho. Y ahí me sentí cómodo, y ahí seguí, y ahí he seguido, y ahí seguiré. Y ahí se enfrentó otro reto, porque cuando justo estábamos hablando antes pues, de que empezáramos, como cuando uno estudia economía se enfrenta principalmente a argumentos neoclásicos. Y pues yo considero pues, que es importante empaparse de esos argumentos. Pero a la par, de hecho, yo entré a la economía fue rápidamente con la escuela austriaca. Y pues de alguna forma, si uno quiere seguir estudiando economía y sobre todo si quiere seguir formalmente formándose en economía, en análisis económico de derecho, tengo que estudiar de todo, pero de alguna forma fue muy difícil hacer algo desde el punto de vista austriaco. Yo estuve en Alemania y mientras estaba allá, la idea, si bien se conocía, sobre todo por parte de varios profesores que nos contaban mucho, no se aceptaba como con buenos ojos, ¿sabes? Me acuerdo mucho, esta anécdota es muy buena. Bueno, por lo menos bueno para mí. Yo tuve la fortuna de que mi profesor de doctorado fue brevemente estudiante de Hayek.
en el seminario de Freiburg. Y entonces él sabía que yo era austriaco, que pues, yo decía que era austriaco, él sabía de dónde venían las ideas, conocía principalmente a Hayek, pero fue un día pues en particular donde yo estaba entregándole unos avances de la tesis doctoral y yo decía mucho eficiencia, y decía eso es eficiente y esto no es eficiente, y él me paró en seco y me dijo, Omar, si usted de aquí en adelante no se refiere a eficiencia, al menos de Pareto, por favor evito el término. Y eso me marcó muchísimo, que dije, bueno, el que obedece no se equivoca. O sea, la idea es terminar esto lo mejor posible y graduarnos del doctorado con la menor cantidad de obstáculos posibles. Pero sí me quedó sembrada la idea de tiene que haber de alguna forma un afán que se tenga que cultivar desde la escuela austríaca para refinar ese criterio de eficiencia. Y que no nos vuelvan a decir, bueno, estamos escribiendo cosas, pero hombre, la única eficiencia que hay es la de Pareto o una noción más general de eficiencia estática. Todo este cuento es para decirte que cuando ya, digamos, tuve la libertad de decir ciertas cosas, como con ustedes aquí en la Universidad de Pérez y en mis clases pues en Colombia, mi afán ha sido ese. Mi afán ha sido decir cosas del derecho desde la economía. Y cuando pues uno decide hacer eso, hay que partir también del reconocimiento de que la economía es una conversación relativamente larga. Y esa conversación ha tenido ciertas versiones y hay que estar, digamos, al tanto de los tonos de esa conversación. Uno no puede llegar a hablar de economía como al final y decir como ya esa economía no tiene que darse cuenta que hay otros paradigmas que han concurrido, que se han refinado, que en la pugna entre ellos han salido cosas muy buenas, se han depurado otras no tan buenas. Y de alguna forma se ha dormido el esfuerzo de decir cosas del derecho desde el punto de vista de la escuela austríaca. Ese es mi afán. O sea, en eso me muevo yo y eso es lo que me ha causado, pues de hecho eso es lo que me ha permitido estar con ustedes y que llame la atención en ciertas unidades como la Universidad de Pérez, pero también un par de dolores de cabeza, eso no ha faltado. O sea, digamos que fricciones ha habido de todos lados pero pues eso no me ha detenido. Cualquiera que se denomine austriaco o libertario o declarado, Sí. ha vivido fricciones que no lo busco. Sí, exacto. O sea, no es... Sí, todos tenemos de alguna forma algo de callo. No es fácil salir allá y decir estas ideas. ¿Y qué te hace elegir derecho como primer camino de formativo? Ya. La verdad, en ese momento me plantearon el derecho como un instrumento de transformación. Es decir, si el mundo tenía que cambiar, tenía que hacer a través del derecho. Y si uno quería dominar justamente la forma en la que se iba a moldear la sociedad, era a través del derecho. Pero pues rápidamente me di cuenta que estaba supremamente equivocado. Yo creo que como muchos, o sea, empezamos, yo al menos en salir del colegio como con cierto afán de libertad y de respeto por la libertad. Pero de alguna forma tenía ese bicho detrás del cerebro donde había un dictador benevolente y dependía de si este dictador benevolente era mejor que el otro, que la sociedad fuera a tener éxito. Entonces, la verdad, o sea, pues, si es una confesión, hagámosla. O sea, me metí a estudiar Derecho porque pensé que a través de las normas se podía moldear la sociedad. Es más, yo tenía el sueño. Yo rápido, al principio quería ser, me acuerdo, quería trabajar en Naciones Unidas, nada más y nada menos. O sea, que en esa organización que hoy en día entiendo por una gran organización criminal a nivel mundial. Después me olvidé de eso y dije, no, yo creo que yo voy a ser juez. Yo voy a ser juez. Me voy a dedicar a ser juez y soñaba con ser juez de alta corporación y demás. Y me perfilé mucho a que sirve para eso. Pero después me convencí de que no quería ser servidor público en lo más mínimo. O sea, abandoné la idea. Y de hecho, abandoné la idea cuando entendí el concepto de cálculo económico y las implicaciones del cálculo económico. Entonces dije, no solamente ya entiendo que éticamente es supremamente reprochable ser servidor público, o sea que no hay defensa y no es justificable ser servidor público, y tampoco si es que uno pueda pagar esa voz moral, pues tampoco hay ningún tipo de eficiencia a la hora de ser servidor público. Es decir, se van a desperdiciar recursos básicamente. Ganado viva aquí. Espero. Es curioso porque
La- digamos que yo siempre he tenido una pelea constante conmigo, el sistema educativo. A mí yo tengo 32 años, estoy en primero de carrera. Ahora, Sí. no es el primero de carrera que estoy, creo que es el primero de carrera que termino y termino bien. Entonces yo siempre estoy muy peleado con el sistema de que se sea un vómito en un examen y luego da igual si te olvidas, si no te olvidas. Si no te olvidas, pues viene mejor para ti, pero si te olvidas lo que hiciste el examen no lo vas a volver a utilizar en tu vida, porque además encima cuando llegas al mundo laboral, toda la teoría que has aprendido, bueno, es que se va a aplicar. No es, Bueno, sí. no es demasiado. Y yo vengo de familia de madre profesora, funcionaria ahora, gracias a Dios, porque llevo muchos años peleando por supuesto, siempre ha sido, Ok. bueno, este año tengo trato, este año no, pero bueno. Y mi padre sí trabaja en Gran Canaria, en el solar de agua. Y mi padre siempre me ha intentado guiar por el camino del servicio público, de ser funcionario. Ya. Y yo jamás, nunca me lo he levantado, que no me pasa por la cabeza. No hace mucho, en una de los clubes de la universidad, en un cineforo, tuvimos pequeño debate sobre el funcionario y a mí se me escapó en una de estas cosas porque estaba diciendo que ser funcionario era muy bueno, tal. Es que yo prefiero vivir debajo de un puente a ser funcionario. Yo me quiero buscar la vida y salir adelante por mi trabajo, no por el trabajo de los demás. Y considero que un funcionario, ojo, el funcionario que trabaja, considero que mi padre trabaja mucho, pero el dinero que cobra los funcionarios es el dinero del trabajo de los demás. Claro. Y eso es irrelativo. Ya la naturaleza del estar. Exacto. Sí. Entonces, Ok. me parece curioso ese camino que has tenido de, bueno, primero quiero ir por este camino de funcionario, luego aquí, luego darte cuenta de, hey, a lo mejor no es lo normal ético. Pues de hecho es, obviamente con los años refiné, o al menos he tratado de refinar un poco más esa noción y es como, les digo a los estudiantes a veces es, uno la verdad tiene que elegir. O sea, llega un momento en el que uno tiene que elegir. Y por lo menos en mi caso, hoy en día lo digo en términos de que la decisión que resulta de una acción tiene que ser justificable. O sea, uno tiene que saber justificar lo que va a hacer. Y sobre todo se traduce en, si no puedo dormir tranquilo con eso, ¿no? Ese. Entonces, en el fondo, para mí se reduce a... Uno va a poder dormir tranquilo siendo servidor público, a pesar de ser buena persona. Que veo que está equivocado en ciertas cosas, como por ejemplo no darse cuenta que es una actividad injustificable. Y lo es porque a uno le están pagando como servidor público, como agente del Estado, por algo que nadie compraría voluntariamente. ¿Ya? Y eso, cuando digo justificado, o sea, quisiera que entendiéramos ese término. Es que digamos que un león no se puede justificar. O sea, nosotros no podemos poner un león acá y juzgarlo. O sea, si un león se ha comido a una persona, no podemos decir, bueno, cuéntenos, denos cuenta. ¿Por qué se comió la persona? ¿Por qué se comió esa persona? No, el problema con el león no es un problema moral. ¿Ya? O sea, o sea, el león no es un ser moral, no es capaz, no participa en la razón, no es capaz de presentar argumentación. Pero un hombre o una mujer sí lo son. Y entonces usted tendría que dar cuenta de por qué está, o sea, qué está haciendo usted ahí. O sea, por qué está siendo servidor público, por qué está recibiendo dinero. Aparte la entrega involuntaria de ese dinero. No, es que es para un bien mayor y demás. Pero entonces cualquier argumentación que nos planteen parte de que él es dueño de su propio cuerpo. Entonces, argumentando que él irrespeta la propiedad privada para poder vivir, para poder decir eso tiene que apelar a su propiedad privada para poder anunciar cualquier cosa. Entonces, a eso me refiero con que no se justifica. Porque para mencionar que es, para poder ofrecernos un argumento de su justificación acerca del servidor público, tiene que apelar a la premisa que su acción está violando. Entonces, por eso es injustificable. Cuando yo me di cuenta de eso, dije, no hay forma, o sea, no puedo. Afortunadamente hay formas de ganarse la vida honestamente. O que con esto no quiero decir que los servidores públicos como mamá o tu padre no sean buenas personas. No, es decir, yo estoy seguro que hay personas detrás de los gobiernos que tienen buenas intenciones, pero a ellos no se reduce. Se reduce justamente si su acción es justificable o no. Y si su acción resulta violando la propiedad privada en grado cualquiera, ya no se justifica. O sea, ya no nos puede dar cuenta de ello.
O sea, inmediatamente cualquier argumento que nos esté presentando invalida o trata de invalidar la premisa de la que está apelando para poder presentarnos cualquier argumento. Eso es una versión un poco más diluida de lo que estamos haciendo acá pues, de una ética de la argumentación o ética del diálogo, básicamente. Entonces, no solamente es ineficiente, cuando yo quiero hacer, a pesar de mis buenas intenciones, pues el Estado finalmente no puede asignar recursos eficientemente porque sus condiciones de no contar con precios se no prohíben, o se lo piden. Exacto. Y no es cuestión de buena voluntad llegar a esa información, sino que hay ciertas condiciones estructurales que no se dan, por ejemplo, entonces no puede calcular económicamente hablando. ¿Listo? Entonces, económicamente hablando es ineficiente, pero éticamente hablando es indefendible, no es justificable. Yo llegué a esas dos conclusiones y dije, tiene que hacer otra cosa, tiene que haber otra cosa. Y me llama la atención lo que dijiste de la experiencia que uno enfrenta a la universidad, y sí que hemos hablado de eso. Yo también pasé por eso. Y fijémonos hoy en día como uno de los monopolios más caros que tiene el Estado hoy en día, o cualquier Estado, pues, sobre todo los cercanos a nosotros, los Estados occidentales. Digamos que uno de los monopolios más caros es el de la educación. Y no en vano, o sea, por eso es que pelean tanto y tan celosamente cuidan ese monopolio de la educación, porque es que poder es la idea, o sea, que trata de apaciguar esta idea que te acabo de expresar. ¿Y por qué entonces uno en la universidad pública o la universidad privada, que es objeto de muy cercano control? En 2 segundos, sí, sí, aprovechando que acabas de hacer esa pequeña diferenciación entre universidad pública y universidad privada, ¿realmente crees que tenemos universidad privada? O simplemente vamos a ponerle otro nombre para diferenciarlo. Esta es el Estado, está en la buena, y esta es de una empresaria malvada. ¿Sabes? Depende del país donde lo estemos viendo. Por lo menos en el caso de Colombia no hay universidades privadas. O sea, tiene el título, o sea, de tres universidades privadas. Al final, el que manda lo que enseña. Exacto. O sea, finalmente, para que nos ponen en un programa educativo en la universidad, pues tenemos que pedirle permiso al Estado. El Estado muy celosamente a veces se alinea o no con sus intereses. Yo soñaría con una muy pequeña universidad enteramente privada que tenga una sola facultad que se llama jurisprudencia. Sí. Jurisprudencia y economía. Y el currículo tiene solo un objetivo: demostrar la inviabilidad económica del Estado y la justificación en cambio. Pues yo paso ese programa al Ministerio de Educación y no me lo van a aceptar y no voy a poder montar mi universidad. Pero en otros países es más fácil, ¿no? Por ejemplo, tengo entendido que en Guatemala, cuando uno monta una universidad privada, es enteramente privada y el Estado no tiene nada que decir acerca del presupuesto o el tipo de programas que vamos a tener. Pero el Estado tiene que aprobar, o sea, tiene que oficializar la enseñanza que da. Sabes que en este momento me pillas en la duda porque según me han explicado, lo puedo entender, al parecer en Guatemala no es así. Hay que, o sea, que alguien pues nos esté viendo y que nos corrijan los comentarios. Porque esa es otro camino que iba a coger. ¿Tú crees que realmente hoy en día la oficialidad que te da el gobierno en la educación es necesaria? ¿Tiene un valor real? Cada vez menos, por pura ley de utilidad marginal. Hoy tenemos, o sea, el mundo occidental inundado de títulos universitarios y pues los que tenemos alguna idea de economía nos damos cuenta que al margen la utilidad de cada unidad de esa oferta pues disminuye. Y lo vemos hoy en día. O sea, hoy en día tener un título universitario no manda la cantidad de información que mandaba antes. O sea, no es, digamos, la señal que daría cuenta de la gran calidad y entrenamiento que puede tener una persona. Pero hay excepciones. Y eso es algo que a mí me deja dormir tranquilo hoy en día. Y es que hay cierta manifestación de la función empresarial a la hora de producir educación. Y creo que, o sea, por no ir muy lejos, creo que el que estemos aquí sentados y que estemos justamente acá donde estamos, en el evento en el que estamos en la Universidad de Verano, la Universidad de las Pérdidas, que es una gran muestra de que de alguna forma hemos tenido que jugar con el sistema rigidísimo de licencias en el Reino de España. Claro que sí, pero se ha logrado mucho, me parece eso. Es decir, mucho ingenio creativo a la hora de... Y esto me encanta, de hecho. Y es un reto que yo enfrenté siendo profesor de acá. Aquí realmente todo el currículo y todo el syllabus
se construye es anticipando la demanda de nuestro consumidor, que son los estudiantes. Cuando a mí me han puesto a dar clase, y obviamente agradezco en todas partes que me han dado la oportunidad de ser profesor, es como, usted, ¿qué sabe? Eso es lo que va a dar. Aquí nos ha tocado al revés, lo cual es muy bien recibido. Fue un reto para muchos de nosotros, particularmente para mí, pero es en función de quien voluntariamente está renunciando a su dinero por que nosotros les demos conocimiento y que eventualmente demos un título que dé fe de ese hecho. Claro, el detalle es muy importante porque yo estoy dando mi dinero a cambio del aprendizaje. Sinceramente, mi título, yo me apunté aquí porque cuando hice la sesión formativa y me informé un poquito, dije que voy a aprender un montón. A mí, yo tengo mi empresa, yo no necesito un título para absolutamente nada. Yo necesito aprender, y porque me gusta mucho aprender. Me ha interesado el mundo de la economía, el mundo de la finanza, y el mejor sitio que encontré para aprender era sí. Por eso te hacía la pregunta del valor real que tiene la oficialidad, digamos. Obviamente es un plus. Si aprendes y encima va a ser oficial, mira, eso que te lleva. Sí, de pronto estamos en el último vestigio de ese. Sí, la verdad, pero es que hoy en día, perdón que te sí, no me gusta prestar a la pero es que hoy en día están pidiendo títulos universitarios para trabajos que mi abuelo casi. Bueno, mi abuelo no, por mi abuelo que estudió, pero que los abuelos hace muchos años hacían sin necesidad de título ninguno. Sí, eso lleva, o sea, esa no es la realidad, como digo, nosotros en las últimas décadas. Pero en cuanto a eso, demos cuenta de dos cosas. La primera, para los que conocemos un poco de esta industria, a la hora, la verdad, el que sea oficial es un sello que da fe de que básicamente lo que se transmitió fueron ideas con cierto grado de aceptación por parte del Estado. Mira, esto se puede dar. Y por otro lado, el mercado no es tonto. Es decir, el mercado sabe entender muy bien como si un título universitario es una señal que transmite información acerca de que una persona sabe ciertas cosas. Pues eso eventualmente el mercado es muy hábil a la hora de regalarnos que no tiene ningún sentido. Por ejemplo, mi papá me cuenta mucho una historia. Mi papá siempre trabajó en empresas grandes. Y pues mi papá es una persona que yo admiro muchísimo porque es hecho él mismo. ¿Ya? Toda su experiencia pues a la hora de ser gerente en empresa la adquirió trabajando, que es una excelente fuente de aprendizaje. Y logró ascender dentro de un par de compañías y llegaban estudiantes recién graduados de MBA con títulos supremamente flamantes y era cuestión de horas, de hecho, no meses, sino de horas. Estábamos hablando de los 80, los 90, que se revelaba que no sabían nada y no servían para un carajo. Entonces, fíjate, si estamos hoy en 2024, esto que te estoy contando, mi papá ya lo sabía en el 90. Entonces, hoy en día creo que incluso el mercado es mucho más sabio a la hora de decir como, muy bonito tu título, pero si no sabes justamente hacer guardarse en general, no me sirve para nada. ¿Ya? Y sí que he visto hoy en día ciertos esfuerzos de universidades privados, en mayor o menor medida, que se forjan alrededor de esa promesa de valor. O sea, no solamente el título, sino que aquí realmente vamos a dar clases de cosas que importan y que les interesen. O sea, aquí el pago es voluntario. Y obviamente hay ciertas cosas que tenemos que hacer, ciertos sellos que tenemos que hacer para que no nos sirvan a hacer, mucho menos. Ciertos acuerdos que cruzar. Exactamente. O sea, a todos los ha tocado y digamos que no hay vergüenza en eso. Pero sí que fíjate que la función empresarial es tan hábil en saber obviar eso y fijarnos en lo importante es en cumplir esa promesa de valor de aquí vamos a decir esto y lo vamos a cumplir y usted se va a llevar este conocimiento. Y además va a tener un título que le va a servir como para diferenciarlo de otras personas. Y yo sinceramente creo que eso en un par de años, cuando empezamos a tener más gente graduada de la universidad, pues va a ser mucho más evidente. Sí. Se ve ya, de hecho, yo lo he visto es a la hora de dar clase. O sea, el tipo de estudiante es otro totalmente. Tú puedes opinar porque todo el... Sí, no. O sea, definitivamente es bastante retador darle clases a ustedes porque todos están ahí interesados, realmente interesados, genuinamente interesados. Y probablemente han leído 2 o 3 veces el material que no ha dejado tímidamente y han leído más y las preguntas son más difíciles. A mí me gusta mucho justamente de lo que estamos diciendo es que la relación es esencialmente horizontal. O sea,
supremamente evidente que el vínculo que tenemos es contractual, ya es de gana a gana. Sí. O sea, es una maximización mutua y un anime de utilidad que estamos viviendo. Eh, no con otros contextos, pues, donde hay una relación mucho más vertical, o sea, mucho más como de ejercicio de poder por parte del profesor. Eso a mí me fastidia mucho, la verdad. O sea, ese tipo de... Lo que me fastidió mucho cuando fui estudiante, ese ejercicio, ese afán, pues, como de control. Y me juré por eso que jamás lo iba a hacer, pues, y creo que lo he cumplido. O sea, definitivamente mi relación con mi estudiante no es hegemónica, en lo más mínimo. Lo que, mi experiencia ha sido buena. Y eso sí que me di cuenta, sobre todo en la pandemia, cuando estábamos recién iniciando la pandemia, todavía estábamos superando en experiencias. Yo veía a muchos colegas afanados y básicamente el afán era no prenden la cámara y no tengo oportunidad de controlarlos. Entonces, para contrarrestar ese afán, que hacían un examen cada 5 minutos, como para... Pero ojo que el afán es que perdí control sobre ellos. De la misma forma que yo tengo control sobre un activo o control sobre un semoviente, ellos, el afán y el temor era, es que no los puedo controlar y me desespera eso. Ahí quedó más evidente que nunca, pues que lamentablemente, pues para muchos profesores, o sea, entrar a la vida profesoral es porque tradicionalmente es una relación un tanto más vertical que otras veces, ¿ya? Eh, y parte obviamente también del modelo medieval que permea todas las universidades, la mayoría de universidades, o sea, de este lado del Atlántico y en América también. Pero yo creo que de ahora en adelante se van a empezar a ver más esfuerzos como en el que estamos inmersos, en las relaciones horizontal. Sí, O sea, es un acompañamiento, un intercambio sí, entre semejantes y nunca ha sido más evidente para mí, pues, a la hora de dar clase. Eso para mí es terriblemente gratificante. No sé para ustedes, pues, pero... no para nosotros, bueno, para mí, que también para el resto también. Además, el que exista esta horizontalidad, al final es lo que realmente ayuda a aprender y a mí hay una relación un poco más mundana entre el profesor y el alumno y que el alumno tenga más confianza con el profesor a la hora de pedir ayuda, de pedir consejos, Se vive así, sí, sí. o sea, es en estricto sentido lo que se vive, o lo que vivimos, pues, así estemos mayoritariamente hablando en línea, pues, eso y demás, pero en un sentido esencial del término se ve el diálogo. O sea, se ve, digamos, un Es curioso eso. intercambio de proposiciones, se aceptan y no, y se Yo siento la relación mucho más cercana, a pesar de estar curioso, ¿no? a miles de kilómetros de distancia que en la universidad. De hecho, lo vimos ahora, o sea, es la primera vez que nos vemos y apenas nos vimos, nos reconocimos, nos dio una gran alegría con todos pues, lo que nos hemos visto. Para mí ha sido sumamente gratificante como vernos, o sea, pasamos, es como si nos hubiéramos conocido hace mucho tiempo, como si no hubiera pasado meses desde la última vez que nos vimos. Sí, me ha gustado mucho. A mí también, güey. La verdad que esta comunidad que se ha creado a pesar de estar lejos es una pasada. Sí, crecen. Sí. Volviendo un poco atrás, rebobinando, cuando estabas hablando de propiedad privada. Te pregunté si creías que la educación privada existía. Ahora te pregunto, ¿realmente tenemos propiedad privada? No, ¿Sobre qué? sobre nosotros mismos. ¿Y sobre algo más? Claro. Pues sí, para mí o sea, el argumento va de esta forma. O sea, el hecho de que Felipe y yo estemos en este momento dialogando o sea, este intercambio de proposiciones no sería posible sin una propiedad privada. Es decir, la propiedad privada en el sentido de que no es algo que se decrete, sino que es una realidad del mundo que independientemente de decreto estatal existe. A no ser que por el bien común haya que cambiar algo. Pero incluso la propuesta de violar la propiedad privada por el bien común es en sí mismo un ejercicio de propiedad privada. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Así como la acción humana, vamos a entenderlo como, o bueno, de hecho, se nos ha enseñado que es un axioma autoevidente, queriéndose con ello que cualquier intento de negarlo o de invalidarlo termina validándolo. Pues también la propiedad privada. O sea, si yo en este momento me vuelvo un dictador benevolente, o no tan benevolente, y salgo a este balcón a decir, de ahora en adelante, el 30% de los ingresos es mío, y tengo que amenazar con la fuerza para hacer eso efectivo, pues yo no podría anunciar ese decreto sin haber apelado previamente a la propiedad privada.
No, una cosa es que, por ejemplo, te doy el caso de Colombia. Desde la Constitución colombiana, la propiedad privada está llamada a ser respetada constantemente. Si la propiedad se enuncia en Colombia como se enuncia en hecho, eso no es nuevo en Colombia, se enuncia en todas partes, debe ser como un derecho, pero ojo, o sea, no me digan segundos para decir que es una función social, la atañe una función social o económica. Eso básicamente dice que, a pesar de ser la propiedad privada una realidad, en este espacio que se llama España, o que se llama Colombia, o que se llama México, o los Estados Unidos, aquí no lo vamos a respetar. O sea, por X razón, por el bien común, es decir, porque definitivamente es que sin cierto grado de expropiación no podemos darle de comer a las personas, al desposeído, pues, proverbial de todos los argumentos. Sí, a lo mejor la pregunta fue errada y no me refería a si realmente existe, sino si realmente podemos disfrutar de ella. De manera, es decir, yo por ejemplo me compro una casa y mañana tiene que pasar una autopista por mi casa y de vuelta a mi casa. La va a quitar. No, claro, pero entonces fíjate que eso habla más del tratamiento de la propiedad privada en cierto lugar, a que exista la propiedad privada o no. Por eso O sea, a pesar de que existe, claro, o sea, existe cualquier cantidad de esfuerzos, unos más sofisticados que otros, de perseguir la propiedad y de instintivamente pues quitarla. Ahora, eso viene incluso, o sea, eso no es un accidente, o sea, a mí me gusta mostrar esto, es que eso viene incluso desde la Declaración de Derechos Humanos. En esa declaración tú ves que es un gran catálogo y se divide en dos. En la primera parte del catálogo, lo que se llaman derechos humanos de primera generación, pues está la vida, no me acuerdo en este momento si la paz o cosas así, como derechos de aplicación directa. En la segunda están los derechos que a su vez son necesidades y el Estado ha tomado pues como derecho. Ahí está la educación, está la seguridad social y demás. Pero curiosamente también está la propiedad en esa segunda parte del catálogo. Y fíjate que eso es algo pues muy hábil. Porque yo no puedo decirle a las personas que tienen derechos que son humanos y que uno de esos derechos los va a producir el Estado, y para producirlos tiene que expropiar constantemente si la propiedad está en la primera parte del catálogo. Entonces, ya desde el diseño institucional que nos permea a todos a nivel supranacional, a pesar de que la propiedad es una realidad del mundo, está llamada por diseño hoy en día del derecho a ser respetada cuando el Estado lo considere. Y no es gratuito, es decir, que después cuando el Estado lo considere. O sea, el Estado dice, usted es dueño de las cosas, porque existe, o sea, hay un derecho de propiedad privada que va a consignar en tal artículo de la Constitución. Pero en el momento en que yo me dé cuenta que hay una necesidad social, queriendo decir que la sociedad es algo separado del individuo, y que el único que la autoridad puede reconocer esas necesidades sociales soy yo, pues básicamente es que, a pesar de ser la propiedad de una realidad del mundo, en ese momento, si estás cubierto por el derecho de entre cierto territorio, pues te va a respetar sistemáticamente. A veces yo digo, no es que en Colombia no hay propiedad privada porque la propiedad está diseñada de esa forma. O sea, uno puede sentirse dueño de las cosas, pero no es sino que el Estado se le ocurra que existe una necesidad social que por definición es superior al individual y dice, basta que llevo tu propiedad. A eso. Ya, sí, o sea, lamentablemente vivimos a nuestra altura actual de los tiempos, pues como para citar a Freddy Gasset, es esa, donde pues el derecho es un monopolio del Estado. O sea, no solamente uno de los más caros monopolios del Estado de la educación, sino el derecho principalmente. Y a partir de eso, pues, define qué es propiedad y define cuándo se va a exonerar quién mismo de responsabilidad con darle respeto. Ya, por ejemplo, cuando digan, no, es que aquí hay una necesidad social. Es que si no respeto la casa de Felipe, resulta que no voy a poder hacer que esta carretera pase por acá. Y yo ya he hecho unos cálculos, pues volviendo a ese argumento neoclásico, donde me he dado cuenta que la maximización de utilidad, me he dado cuenta que efectivamente en tal cuantía el bienestar social está por encima del bienestar privado, y para poder equilibrarlo entonces me toca expropiar. Claro, sí. O sea, lo he hecho. Entonces lo resumiría en lo siguiente. No es que la propiedad privada no exista. Existe, es que no podemos negarlo. No, me expresé más. Pero es que hoy en día vivimos en un mundo, el mundo está al revés, en donde son un grupo de personas que tienen monopolio del derecho, que se encarga de decir cuándo somos dueños y cuándo no. Entonces,
tirar un triple, ¿no? Pero se podría decir que, digamos, que el Estado es el propietario de todo y va dando usufructo. Y cuando quiere lo va quitando. O cuando necesita. Sí, el hecho de que te diga como eres dueño de las cosas hasta tanto yo estoy interesado en que no lo vas a estar. Sí, de alguna forma son como cosas prestadas. Y en ese sentido, pues sí es como muy desolador el panorama, en el sentido en que pues no somos efectivamente dueños de las cosas. ¿No? O sea, estamos sujetos a una violación sistemática de nuestra propiedad, no solamente respecto a los medios que en los cuales nos vemos reflejados, sino en la propiedad sobre nuestros propios aspectos. A mí me llama mucho la atención como, y esto lo hemos discutido pues, en otros círculos, y es como, o sea, durante la pandemia fue clarísimo que el Estado no necesita hacer ningún tipo de reforma constitucional para decirnos cuándo podemos disponer de nuestros cuerpos y cuándo no. Es que, aunque en esa época hasta nos prohibieron vernos, nos prohibieron hacer la cosa más natural que nos atañe, y es relacionarnos con nuestros semejantes. Hasta el punto que esos días, me acuerdo, teníamos que despertarnos y ver si ese día tenemos permiso estatal para efectivamente hacer nuestra propiedad sobre nuestro cuerpo. Así es que ni siquiera nuestros coches, ni las casas, sino, o sea, nuestros cuerpos son prestados de alguna forma, lo cual es pues, muy deprimente. Si no quieres en eso todos los días. Sí, o sea, es, sin duda, pues es como estás diciendo, o sea, no... Reconduciendo un poco la conversación a la educación. ¿Crees que la educación debería de ser, bueno, no sé en Colombia, en España es obligatoria hasta cierto punto? O la educación secundaria no obligatoria, y hasta por lo de la ESO, solo que todo primero bachillerato ya es opcional y la universidad también. ¿Crees que es necesario que la educación sea obligatoria o crees que son los padres de cada uno quien debería decidir si sus hijos deberían estar estudiando Pues, o si deberían de enseñarles o educarlos ellos en casa o si simplemente deberían de irse a trabajar con ellos en la granja que tienen? ok, pues es una muy buena pregunta. Creo que los padres deciden eso hasta que la persona, o sea, el niño o la niña puede decir, o se me gusta o se me da. Pero no, definitivamente, o sea, en términos, fíjate, nosotros, o sea, nacemos y desde de entrada ya estamos aprendiendo, o sea, ya estamos incluso aprendiendo en leyes universales como que la asignación de ciertos medios lleva ciertos resultados y aprendemos rápidamente con una especie de cálculo económico a nivel de consumo, a nivel individual. Otra cosa es la educación formal, o sea, otra cosa es que hay ciertas cadenas de lógicas de deducción a las cuales solamente llegamos como con cierta ejercicio individual. ¿Ya? Y como con y a veces en ese ejercicio individual necesitamos cierta asistencia, así como lo necesitamos en el gimnasio. Necesitamos ahí que nos guíen, que nos responda a preguntas. La educación es un diálogo y pues hay que contratar a otra persona, sí, por supuesto. Creo que la responsabilidad principal de eso, o bueno, no la responsabilidad, pero sí quien está llamado a decidir si se educa o no y de qué forma puede ser la educación, pues es en un inicio a los padres. O sea, los padres finalmente, a mí me gusta hacer la aclaración, cuando uno educa a un niño, pues básicamente es un ejercicio de ponerle una escala de valoración. ¿Por qué? Pues porque el niño todavía no puede hablar. El niño no cuestiona pues con el rigor, puede cuestionar la adulto y muchas de las veces es enseñarle qué está bien y qué está mal. O sea, esto no se puede hacer, ¿por qué? Porque no, o sea, y le impongo mi voluntad. Criar un hijo es imponer mi escala de valoración. Pero pues llega un momento en que el hijo decide por sí mismo. Y llega un momento en que si yo le estoy poniendo una escala de valoración a mi hijo, a mi hija en este caso, pues va a ser una violación a su propiedad privada y a su libertad individual. Mientras no sea así, pues a quién más le corresponde sino a mí decir como yo creo que te conviene más ir al colegio o no. Y si es ir al colegio, a este tipo de colegio. Y en mi caso, pues sería un colegio que favoreciera cierta educación sobre otras. Claro. Hoy en día no tenemos esa opción. Hoy en día o sea, el colegio está decidido, por lo menos en Colombia, el colegio es esto y normalmente dan 2 años. Pero no, o sea, creo que el Estado no tendría absolutamente nada que ver con eso. ¿Por qué crees que la gente simplemente ha aceptado que el Estado marca que se estudia, o el turismo se estudia obligatoriamente? Yeah. Y no se echa, quiero decir, ¿por qué hay tanta aceptación en este sistema y no luchan un poco más
intentar dar la educación que ellos creen mejor para sus hijos? Pues así en frío se me ocurren al menos dos razones. La primera es que, o sea, nosotros vivimos en una época en la que si no nos enfrentamos a las ideas a las cuales vos te enfrentas, sobre todo de libertad individual, pues no llegamos al conocimiento de que el Estado, hay cosas que primero no siempre en la historia de la humanidad ha habido Estado. O sea, hay momentos donde... Tampoco está muy Sí, pero fíjate que la mayoría de personas, y sobre todo incluso a nivel universitario, cuando uno pregunta, o sea, a mí que me gusta, digamos, poner la cuestión anarquista, dicen, pero si el Estado no hace carreteras, ¿quién las hace? La típica pregunta es, ¿y si el Estado, cómo va a existir justicia por fuera del Estado? Si siempre ha sido así, y siempre nos han metido, obviamente, a través del sistema educativo estatal o sancionado por el Estado, que es que sin Estado llegamos a la orilla del mundo y nos comen los monstruos. Pues claro, o sea, si uno escucha eso todo el día, por toda la vida y no se enfrenta a ideas concurrentes con esta misma, uno puede ir hasta la sepultura convencido de que el Estado es Dios. ¿Ya? Es más, es el Estado. O sea, el Deus ex machina. O sea, cualquier cosa la regula el Estado y la salva el Estado. Pero por otro lado también tiene que ver con cierto temple que no tenemos hoy en día. O sea, nosotros no tenemos ese... Bueno, nosotros no, me parece pues de que los que nos reunimos acá sí lo tenemos. Pero la mayoría de personas no tiene lo que se puede llamar ese temple medieval, buscamos como ese coraje. Y finalmente, pues, lo cómodo de que el Estado proporciona los servicios es que yo exteriorizo el costo del servicio. Claro. Entonces, pues, claro, muy cosa, sobre todo si no estoy dispuesto a tomar las riendas de la educación de mi hija. Pues lo más cómodo son los medios políticos y decir, pues, que la eduquen y que el costo de esa educación se disipe en una gran cantidad de personas que no van a entender muy bien en qué se va su pago de impuestos. Y eso lo puede decir de todos los servicios del Estado. O sea, pero ¿cuál es o sea, ¿por qué no se toman las riendas de producir justicia privadamente? Por una gran cantidad de razones. Una de ellas sería pues, porque para la persona que se beneficia de una decisión judicial pública, pues es que está subsidiado. Cuando el precio de algo es cero, pues nuestra demanda tiende a ser infinita. Entonces, de nuevo, pues, si yo puedo ir, o sea, sé que hay un colegio público y sé que realmente tengo que pagar una bicuca para mensualmente o anualmente, y me enfrento a la alternativa y es como elegir yo el colegio y tener que asumir costos no solamente de transporte, sino de matrícula, dependiendo del diseño que tenga el colegio, pues hoy en día, tomando sobre todo la primera idea de que no conocemos nada más, o muchas personas no conocen ninguna otra alternativa, pues esta es la forma más barata, o sea, de mayor maximización de utilidad. No en vano, muchas personas migran de países como Colombia, donde los colegios privados son muy caros, a países como Canadá o como Alemania, y el principal método que te da es como pues, que la educación no se paga. Sí se paga. Lo que pasa es que el costo está exteriorizado y el pago está difuso entre una gran cantidad de personas y ahora la verdad uno no siente el golpe de pagar la educación. ¿Ya? A costa pues de la innovación en la educación, de la competencia en la educación y que se exprese de alguna forma la función empresarial en la educación. Sí, es por comodidad, a la hora de la verdad. Es porque pues, si me van a dar algo y tengo que hacer poco por ello, pues no, lo voy a tomar. No, yo... Sí. Pero sí, el grueso de las personas, sí. Yo creo que es por eso, realmente. Seguramente. Al final es una pregunta complicada, ¿no? Ay, pues sí, pero cuando estamos acá, la pregunta es difícil. Por no alargarlo mucho, una pregunta más y terminamos. Pero no, ahora sí. Ya, pero hay horario, estamos en la Universidad de Brasil, hay una cena. Sí, tenemos que ir a hacer la cadena. Entonces, yo creo que la respuesta me la sé, pero siempre es una pregunta interesante. ¿Tú crees que es necesario un mínimo de Estado? Y en el caso de que no, que era la respuesta que me esperaba y que comparto, por cierto, ¿cómo crees que se puede llegar a ese punto? Tenemos que hacer que pasar de donde estamos a conseguir eliminarlo de raíz, o tiene que ser progresivo, tenemos que llegar a un minarquismo y luego a una eliminación. No creo que tenga que ser así. Pero creo que va a ser así. Sí, creo. A ver, ¿en qué sentido lo digo? ¿Crees que debe ser así? ¿Tienes claro que va a ser así?
¿Crees que se va a conseguir? Yo creo que sí. Es decir, yo soy esencialmente optimista. Uno puede ser austriaco y ser pesimista. O sea, si uno cree, o sea, si uno entiende la escuela austríaca y el centro de ese proceso de coordinación está el empresario y el empresario es un optimista incurable. Sí. Si no, no estaríamos acá. La verdad es esa. O bueno, no lo voy a decir yo. Eh, el Estado es injustificable y no hay ninguna razón que se pueda justificar para prolongar su existencia. Ese es el fin. O sea, si estamos hablando de respetar la libertad económica en función de ese derecho autoevidente que resulta ser la propiedad privada, no hay razón para aspirar un minuto más y no acabar el Estado. No hay razón para no entender que el Estado es el enemigo principal de todos nosotros. Y si existiese a la ronda un botón que pudiéramos apretar para que estalle el Estado, pues a mí personalmente se me empollaría el dedo pichando el Estado, pichando o sea, premiando el Estado. Sí. Pero eso sí que lo he aprendido sobre todo digamos, de un gran colega que es Edu Fernández. Esa es, digamos, la finalidad. Y eso para mí es muy claro. Pero otra cuestión de la cual yo de hecho sé muy poco es la estrategia para llegar allá. Y hoy, por ejemplo, escuchaba la charla de Javier de Lasqueti y siempre, o sea, últimamente sí que resuena en mí esa noción de si hay alguna política que vaya en la dirección correcta, a pesar de que esté equivocada, yo estoy dispuesto a apoyar, porque es estratégico. O sea, no me hace menos libertario, no me quita el sueño de noche, pero sé que estoy apostando es por al menos un paso más hacia esa finalidad. Y la verdad es que el Estado no se creó de la noche a la mañana. Totalmente. Y de la misma forma no creo que vaya a desaparecer de la noche a la mañana. Sí creo definitivamente que hay que acabar, no eliminar el Estado, sino acabar el Estado. Pero siendo consciente de que no se va a acabar probablemente en mi era. O sea, puede que yo no vaya a ver el fruto de ese esfuerzo. Pero habrás puesto... Claro. Habrás fregado la Claro, exactamente. Y me gustó mucho justamente la charla hoy del profesor Miguel Ancho Bastos, donde, o sea, básicamente la esencia del capitalismo es ejercer un esfuerzo hoy en día y ser consciente de su bondad en el futuro. Así no la voy a entender yo. Y sí estoy convencido de que el principal foco de atención de ello es el moldear la opinión pública. Por eso es que la educación para mí es tan importante. Totalmente. Porque pues, el Estado existe y es la cosa más curiosa del mundo. O sea, son grupos, un puñado, una minoría que gobiernan sobre la mayoría. Y es porque esa mayoría, al menos, o sea, no tiene que ser súper entusiasta su apoyo, pero sí, digamos, resignado en que el Estado siempre ha existido, como es que no va a existir. Entonces, pues, hacemos este juego. Pero cambiando una mente a otra, o sea, una a una, se moldea la opinión pública y se hace ver que primero no siempre ha habido Estado. De hecho, que en la historia occidental, el tiempo en el que ha funcionado el Estado como monopolista es más la excepción que la regla general. Sí. O sea, hay más vida más allá del Estado y definitivamente es una vida que yo quiero convencer de que es la que queremos. Y así, digamos, de pronto, a la larga, no solamente la gente empieza a entender que conviene más favorecer políticas liberales, sino incluso a llegar a la apatía completa. O sea, la solución a mis problemas no viene del Estado. O sea, yo no soy pobre porque el Estado me ha quitado, no soy pobre porque hay empresarios más ricos, es porque sencillamente no he trabajado y ahorrado lo suficiente para hacer inversiones. ¿Ya? Eso es educación, entender eso. Y porque el Estado me ha prometido que no tengo que ahorrar porque al final de mi vida de trabajo voy a tener un... Exacto, o sea, fíjate que para entender eso, pues primero entender eso no es fácil, pero es que me gusta tanto la economía, porque o sea, solamente se entiende eso a partir del conocimiento que uno puede tener de ciertas cadenas de razonamientos. O sea, no todo el mundo está obligado digamos, a saber química, pero sí que a todo el mundo le conviene saber algo de economía para decir que esa promesa no es, o sea, no hay una relación de causalidad entre esa promesa y realmente el resultado que me están prometiendo. Que una subida de salario mínimo no va a enriquecer a los trabajadores, todo lo contrario. Eso da para otra hora de podcast. No, claro que sí. Pero entonces sí, creo que el Estado tiene que acabarse. Pero yo estoy dispuesto a ponerme detrás de ciertos esfuerzos que yo considero que son estratégicos para ahí. Sí, definitivamente. Ahora, eso, sinceramente, te digo la verdad, o sea, eso no es que yo sea menos radical hoy en día.
porque la finalidad para mí sigue siendo igual de clara. O sea, el Estado tiene que desaparecer, porque es injustificable por las razones que acabo de explicar, o que expliqué hace unos minutos. Pero sí que hay que tener paciencia y saber que no solamente hay que salir a vociferar que el Estado es indefendible, sino que hay que ser muy inteligente en ver juego pues, de la política y decir que si vamos a reducir el Estado, si vamos a alinear el Estado, tiene que reducirse primero. Sí, ahí se reduce de esta forma. De pronto, en esos días estaba leyendo o escuchando otro podcast, de hecho, en New Hampshire, en Estados Unidos, la solución de ellos cuál ha sido. Pues controlar todo. Es decir, los jueces van a ser libertarios, los agentes administrativos van a ser libertarios. Y con el paso del tiempo, siendo, digamos, la mayoría de cosas allá como de voto popular, pues han logrado que la mayoría de la planta del Estado sea libertaria y se haya reducido. Yo creo que es por ahí, yo creo que ese es el camino. Yo acepto que yo no soy, o sea, yo no tengo la habilidad ni para ser político, ni tampoco la quiero. Y no tengo el estómago tampoco para ver cómo se hacen las salchichas, a pesar de que me guste comer salchichas. Sí. Pero sí que entiendo la necesidad de ese tipo de esfuerzos. Yo sí, últimamente, o sea, más que antes, lo entiendo más. Por todo lo que está pasando, sobre todo en Latinoamérica. Yo seguro que todo el mundo sabe, pues, que entonces de eso no vamos a hablar ahora porque eso es otro podcast también. Me quedaría hablando contigo horas y horas y horas. Pero, por desgracia, es hora de cortar. No, lo hago muchísimo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un día remitiremos aunque sea online. No, seguro que sí. Muchas gracias. A ti.